Bueno, hoy me han convocado, me han invitado para que hable un poco de esto, de cómo es el tema del riego y la producción de leche. Cuál es el vínculo, cuál es la experiencia que uno tiene, cuál es la importancia que tiene. Y bueno, el tema del riego para una muy importante área de nuestra región lechera de la Argentina, de las distintas cuencas que tenemos, eh, tiene una importancia significativa y creo que todavía debemos hablar en potencial porque no hemos estado aprovechándolo, no estamos aprovechándolo como se podría y con la fuerza que tendría para mejorar la producción y la productividad de nuestros establecimientos. Hay que tener presente siempre en lo que es el sector lechero, en este sector tan dinámico, tan complejo, que hay un eje del cual no nos podemos apartar, que es la clave de cualquier sistema de producción que nosotros definamos y elijamos. Este eje marca claramente el tema alimento, vaca, leche. ¿eh? La producción de alimentos, que es lo principal y lo básico para poder transformarlo en leche, ese animal tan perfecto que es la vaca, independientemente de la raza que estemos hablando, la vaca lechera, que transforma alimentos groseros en un alimento de primera necesidad como la leche. Y bueno, y en esto, como estoy remarcando, los alimentos juegan un papel fundamental, el tema del riego hace un aporte, pero básico. Si nosotros nos avanzamos en esto, en esta idea del riego, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué riego en un sistema lechero? Y hay varias razones, ¿no? Varias razones para esto, para que el productor decida analizar este tipo de inversión, decida analizar esto que es muy particular porque no es a lo mejor como otro tipo de inversiones que tiene un uso bastante amplio. Esto es muy específico, es algo que es para el campo y propio del campo, pero que nos brinda, en primer lugar, una posibilidad muy importante de crecimiento vertical. Hoy el crecimiento horizontal en el sector agropecuario es mucho más complicado que en años anteriores. La competencia por el uso del suelo es importante en gran parte de nuestro país y sobre todo en las regiones más productivas. Tenemos el tema de la competitividad con otros sistemas de producción, los ganaderos con los agrícolas, el lechero con un ganadero, el lechero con un agrícola, hace que el tema del crecimiento vertical tenga una importancia sustantiva en estos momentos, en esta época. El, el tema de este crecimiento vertical, lo que nos favorecería sería el aumento de carga, la mayor cantidad de animales dentro del mismo establecimiento para dedicarlos a la producción al tener mayor cantidad de alimentos. Hay un tercer punto que yo puse aquí que creo que es clave. Para regiones como la nuestra, como estoy hablando desde Villa María, de la provincia de Córdoba, de las cuencas de los alrededores del área de Villa María, departamento San Martín y alrededores, el tema de la estabilidad de la producción, cuando uno empieza a aumentar la carga animal es clave. Estamos en una región donde una de las mayores limitantes es la climática, y si nosotros disminuimos el riesgo de esta variable, de la variable agua, para la producción de alimentos, estamos logrando lo que para el productor lechero es fundamental. Para un productor tambero es fundamental que lograr estabilidad en la producción futura. El riego también nos produce otro efecto, que es el tema de plasticidad de la planificación. Nos permite ampliar nuestra planificación y la diversidad de cultivos que podemos llegar a hacer, y a futuro eso tiene una importancia muy grande. Hay otros temas que son importantes también, que han ido cambiando en el tiempo y que yo creo que hay que remarcarlos, como es el tema del cambio en la relación inversión-uso del suelo. Estamos hablando de riego, que no es un equipo para salir a trabajar de contratista, sino para tenerlo
en la producción de nuestro mismo establecimiento. Y si uno vuelve en el tiempo y mira hacia atrás, no hace tantos años, el costo por hectárea de un equipo de riego, como un equipo de riego tipo pivot, por ejemplo, o algún tipo de los más sofisticados, de los más caros o completos, estaba por encima del costo de una hectárea de suelo. El costo por hectárea de la inversión del riego era un 20, un 30% más del valor del suelo. Esto con el paso del tiempo, hace 2 décadas o un poco más de 2 décadas, se ha invertido y el costo de la hectárea hoy significa vinculado a lo que es la inversión del riego, algo totalmente distinto, inverso, y a lo mejor el 20 o el 30% del costo o del valor que tiene la tierra. Lo que hay que tener en cuenta en esto, cuando uno piensa en esto, y hablo como inversión, porque es un tema importante a futuro y a largo plazo, no es una inversión para 1 año, 2 años, 5 años, hay que verlo hacia adelante, es el recupero de la inversión, que yo creo que se justifica y hay que hacer los números, y eso es un tema inherente a cada productor y su sistema. Yo voy a empezar a hablar y analizar un poco, a comentar en función de la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Villa María, en nuestra zona. Ahí en este cuadrito, que ya tiene los datos originales unos años, hace algo más de una década, el INTA a nivel nacional realizó un trabajo sobre los sistemas de producción lechero que había en ese momento en nuestro país. En la cuenca de Villa María, los datos que yo estoy presentando son los que salieron del promedio de todos los establecimientos. O sea, hay establecimientos de baja productividad, de media y de alta productividad. De todo el sistema en conjunto, yo lo que estoy mostrando ahí, cuáles eran los kilos de materia seca que en esa centena de tambos de nuestra región, de nuestra área, de nuestra cuenca, se valoran en aquel momento 5.800 kilos de materia seca de promedio producido, y el total de kilos de materia seca aprovechado eran 3.800 kilos, que era lo que pintaba la realidad del promedio de la zona. Si a eso le sumábamos, que también lo hizo el INTA, los kilos de alimentos comprados, sobre todo de concentrados en cada establecimiento, que nos daban en las encuestas realizadas y en los trabajos en el relevamiento realizado, y lo transformábamos en litros de leche, cerraba con los promedios de productividad de la zona de litros de leche por hectárea. En aquel momento, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros evaluamos los datos estos del promedio general, y lo llevamos a ese establecimiento que en aquel momento, si mal no recuerdo, eran 170 y alguna hectárea el promedio de hectáreas dedicadas a tambo. Lo llevamos, simulábamos un esquema mejorado. El esquema mejorado simplemente era armar un esquema de rotación en función de alfalfa, como cultivo plurianual, en la rotación por 4 años y 2 años de cultivos anuales, incluido verdeo de invierno, doble cultivo al año, verdeo de invierno, y incorporando el maíz para silo o sorgo para silo en secano. Ese era nuestro sistema mejorado. Con el sistema mejorado y suponiendo un buen manejo del pasto, lo que nosotros estábamos elevando la oferta forrajera a 9.600 y 7.200 kilos de materia seca aprovechable. Pero si a ese sistema mejorado le incorporamos 85 hectáreas de riego, el 50% de la superficie con riego, en nuestra región, en los alrededores de Villa María, llegamos a los 15.000, a una oferta de 15.000 kilos de materia seca, unos 12.000 kilos de materia seca aprovechable por la hectárea. Insisto, estas dos últimas par de columnas es la simulación que nosotros hacíamos y que realmente es lo que se condice en realidad. ¿Por qué se produce un incremento tan significativo? Y básicamente por el tema del impacto, primero en el último del riego, y del riego de que al hacer los 2 años de cultivo anuales maíz para silo con riego,
estamos aumentando también el porcentaje de aprovechamiento del forraje producido. O sea, hay un doble impacto del riego y del aprovechamiento del forraje. Ahí surge la pregunta, ahí nos surgió la pregunta en aquel momento, hace unos años atrás, de qué regar. Bueno, los objetivos del riego, para empezar a hablar de qué regar, cuando uno se plantea los objetivos, y los objetivos son, aparte de lo que les decía hace un momento, comentábamos de tener la seguridad en el tiempo, de la predicción, de la presupuestación del forraje, es básicamente maximizar la producción de alimentos por hectárea. Hablando en general, este objetivo de maximizar la producción de alimentos por hectárea nos sirve tanto para pastoreo, si el sistema es pastoril puro, para forraje conservado y para granos también, porque en nuestro sistema estamos usando granos. Un sistema de producción de leche necesita fibra, pastoreo o forraje conservado, necesita energía y necesita proteína, en los cuales los granos son fundamentales. Entonces, nosotros cualquiera de las tres alternativas que planteemos dentro de nuestro sistema, vamos a ir por buen camino y vamos a tener que hacer la selección definiendo las necesidades y nuestros objetivos, qué es lo que queremos hacer. Yo voy a empezar primero hablando muy rápidamente del tema alfalfa, porque uno ya ha crecido como técnico, como asesor y como productor, siempre con la alfalfa puesta, porque creo que puesta en mente siempre en primer lugar, porque la alfalfa es la base de los sistemas de producción, una excelente forrajera. Y cuando uno empezamos a analizar, nos encontramos con esta siguiente, con información que en ese momento era muy poca, hay muy poca información sobre riego destinado a producción de leche, pero bueno, lo que encontrábamos, en nuestra zona nosotros tenemos alrededor de 780, 770 milímetros promedio, según nos dicen las estadísticas. De milímetros efectivos nos quedan unos 640. Cuando nos vamos a la bibliografía, vemos que el cultivo de alfalfa necesita 1200 milímetros efectivos. O sea, necesitamos alrededor de 1400 milímetros de agua total. O sea, 700 milímetros, para hacerlo de forma más simple, 700 milímetros de agua adicionales a lo que es lluvia necesitaremos en nuestra región en promedio, con variaciones que van, yo no tengo presente ahora los datos acá, pero de 300 a 900 prácticamente, pero alrededor de 700 milímetros adicionales por año para lograr el máximo potencial de alfalfa. Como otro dato adicional, la información que teníamos en aquel momento era lo que había ocurrido en ensayos hechos en el INTA de Manfredi hacia fines de los 90, donde se habían evaluado alfalfa grupo 6, grupo 9 y 8, perdón, en secano y con riego, en parcela con el control de un investigador, con el seguimiento de un investigador, o sea, es un ambiente controlado. Se había repetido en Córdoba el mismo ensayo en el IFIBE, si mal no recuerdo, pero esos son datos reales que están publicados, donde se duplica prácticamente con riego, para los mismos cultivares, grupo 6, grupo 8, el Monarca y 6 Victoria, se duplica prácticamente la producción de kilos por hectárea, llegando a los 28.500 kilos aproximadamente. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del tema de riego de la alfalfa viendo estos datos? Que fue el primer análisis que nos planteamos. La gran ventaja de la alfalfa para regar en un sistema es que tenemos una ventana muy amplia, porque nosotros podemos regar cuando en otros cultivos la ventana es muy corta y necesitamos fechas específicas, como el maíz, por ejemplo, el periodo son pocos días en la floración, que es clave para determinar el rendimiento y lograr
En alfalfa nosotros podemos incluso hasta acumular agua en el periodo de invierno, cuando la alfalfa está dormida, para que cuando incremente la temperatura en primavera haga una explosión y levante la producción. La otra ventaja es que si tuviéramos excedente, es fácil de vender. No es fácil vender algún excedente, por ejemplo, de un picado, de un forraje conservado de otra forma. La desventaja que le encontramos a la alfalfa para un sistema como el que nosotros nos planteábamos, que era con los animales confinados, era que la cosecha de forraje se repetía unas 6, 7, 8 veces en el año, o sea que teníamos que pasar por el lote 6, 7 u 8 veces, sea el destino que le diéramos, sea heno, o sea silaje para silaje de alfalfa, lo cual el tema pisoteo o tema huellas dentro del lote se nos iba a complicar bastante. Además, un tema cuando uno trabaja con contratistas, si tiene que en el año 7, 8 veces para el corte convocarlo, no es tan simple, o si no se dispone del equipo uno, ¿no? Pero para riego, para sistemas donde la vaca va a hacerse de su alimento, en sistemas pastoriles o semipastoriles, pastoriles intensivos, yo creo que es clave, el riego es clave y cumple una función muy, muy buena porque uno puede estar aprovechando el forraje ese con la vaca, limpiando el lote y regando por detrás durante todo el año y seguro que vamos a tener un máximo potencial. ¿Qué hacer? Porque empezamos a plantearnos que primero con lo que la duda que recién les comentaba de la alfalfa. Bueno, lo que nosotros nos planteamos, primero, después de analizar exhaustivamente la alfalfa, las otras alternativas también las teníamos, lo que nosotros nos estábamos fijando era tratar de maximizar la producción de alimentos groseros para transformarlos en leche, asegurar la producción de forrajes conservados, porque no íbamos a llevar el animal a comercio, que nosotros queríamos colectar la comida, recoger la comida para llevársela al animal, ahí arrancaba la primera diferencia, asegurar la producción de forrajes conservados en una forma estable y que sean de calidad. Y lo que estábamos esperando era un incremento en la cantidad de oferta de forraje conservado, una mejora en la calidad. Cuando ustedes mejoran un maíz que uno va a picar de 100, equivalente a 10.000 kilos por hectárea de grano a 70, 75, no es la misma calidad de alimento, indudablemente. Un aumento en el aprovechamiento del forraje y básicamente, insisto con este tema que para nosotros es clave, por lo menos en nuestra región, la estabilidad y seguridad en la producción de forraje. Nosotros en el establecimiento de la Zenobia disponemos y se instaló un equipo de riego de cuidado central, cubre 120 hectáreas, en un suelo clase 3, 120 hectáreas, tiene un radio de 619 metros. Le comento esto porque es un equipo que está fijo y tenemos un caudal que supera los 300.000 litros hora. Y este círculo de riego está en el punto intermedio entre dos de las unidades de ordeño que tenemos en nuestra empresa, entre el tambo 1 y el tambo 2. ¿Qué es lo que hicimos? Planteamos desde el comienzo, esto hace más de 10 años, 12 años para ser más preciso, un esquema de rotación agrícola. Por eso vale todo lo que estuve hablando de alfalfa. No invalidamos la alfalfa, pero intentamos, como estamos llevándole la comida a ambas unidades de ordeño, diagramar un esquema y probar un esquema de rotación agrícola para la producción de alimentos. Con un riesgo de arrancada, lo probamos y empezamos porque no disponíamos de información, es del doble cultivo, incluso en los años en que nos tocaba maíz solo. Así tenemos trigo, soja, el año 1, al año siguiente maíz de primera y maíz de tercera, le dimos a llamar por la fecha de siembra bastante tardía. El año 3, trigo, maíz de segunda, y el año 4, maíz de primera y maíz de tercera. Incorporamos ese término maíz de tercera porque se nos iba la siembra a enero, después de picar el maíz de primera.
Si nosotros vemos ese esquema muy simple de rotación agrícola, teníamos 150 hectáreas de maíz por año, 60 de trigo y 30 de soja. Total, 240 hectáreas, doble cultivo todos los años. El maíz para silaje, el trigo para silaje en caso de necesidad, es como en caso de tener problemas en algún año o en algún momento en alguno de los establecimientos, se pica el trigo y si no, va a cosecha y se canjea el grano por alimentos y en lo posible lo tratamos de dejarlo para cosecha por el tema para dejar algo de materia orgánica y cobertura, y la soja a cosecha eventualmente no nos hizo falta hasta ahora, podía ser para picado, por eso elegimos cultivares para que puedan tener ese destino, que tengan una buena masa, pero el grano de soja es clave también porque se usa en canje para speller de soja, que lo tenemos en nuestro esquema de nutrición. Para que quede más claro esto del esquema de rotación agrícola, nosotros lo que hicimos fue el círculo de riego, dividirlo virtualmente, lo tenemos ya dividido, la calle que va hasta el centro del pivot es la que marca el inicio, o sea, si esta es la calle de ingreso, nos marca el inicio de los 4 cuartos de 30 hectáreas cada uno, y si ustedes ven, esto en el esquema de rotación va girando este esquema en sentido horario, y lo que tenemos, por ejemplo, en este año tenemos trigo, soja, estas dos, la mitad del círculo con trigo, la mitad del círculo con maíz de primera. Después, maíz de segunda y soja de segunda, maíz de tercera, maíz de tercera. Esto se va replicando y va girando todo el círculo, como les decía, en sentido horario. Aquí una foto ilustrativa de un momento, no me acuerdo, no tengo la fecha acá en el momento, de cuándo data, pero lo que les puedo mostrar sí que en los 3 primeros ejercicios logramos superar los 20.000 kilos de materia seca por hectárea. Los 3 primeros ejercicios con riego, tuvimos del círculo, en promedio, de las 120 hectáreas, sacamos 21.100 kilos de materia seca y en forma bastante estable. Las hojas que no se picaron en ese momento, lo que se hizo corte y materia seca para hacer el estimado de producción. Lo mismo que trigo, que solo un año creo que se picó, hizo falta y después no se picó. Pero esos son datos significativos, muy importantes. Quiero remarcar, sí, que problemas tuvimos, problemas hay, algunos ya los vamos a enumerar, con lo que nos encontramos aquí. Sobre todo, el mayor problema, ¿cuál fue? En primer lugar, el tema de, a nivel cultivos, con los maíces, tratar de, porque íbamos adaptando los maíces por el tema de los ciclos, o si nos íbamos muy temprano tenemos riesgo de helada en la siembra, como nos pasó un año, por adelantarnos, y si se nos atrasaba la siembra del de primera, el de tercera, y se nos iba muy adelante en enero, corríamos riesgo de heladas tempranas allá por abril. Ese fue uno de los problemas, por los cuales después, y ante la primera información que tuvimos, que por suerte fue muy buena, y por suerte tenemos una producción asegurada de forraje, estos últimos años lo que hemos hecho fue tratar de obviar el maíz sobre maíz, el doble cultivo maíz, y hacer un muy buen maíz de segunda, un muy buen maíz con fecha de segunda, porque se logran rendimientos, no a lo mejor para llegar a los 20, pero resignamos en la suma un par de miles de kilos, pero estamos un poco aliviando el uso del suelo. ¿Cuáles son las dudas, los incógnitas y los problemas? El tema del suelo, como les venía diciendo, que si bien hacemos seguimiento, no hemos tenido problemas graves hasta ahora en
12 años, los rendimientos son óptimos, no hemos tenido problemas, se cuida muy bien el tema de la reposición de nutrientes y ver cómo seguimos adelante. Nos preocupaba mucho el tema de la cobertura, pero un día un especialista, un colega especialista me dice, ¿qué te preocupas con el tema de cobertura? Si el tema porque veníamos nosotros de varios años de siembra directa, de labranza directa, de siembra directa, entonces teníamos el problema primero de cobertura y segundo el tema de huellas, sobre todo, que ahí lo tengo puesto al último en la pantalla, pero que el tema huella, como estamos siempre cosechando y con maquinaria pesada y con camiones desde el campo, se nos empezó a complicar, empezó a tener problemas y el tema labranza lo tuvimos que mover. Algún año, un par de años ya tuvimos que mover porque el detonante fue este colega que me comentaba, me dice, escúchame, para nosotros es uno de los que desarrolló la siembra directa hace ya varios años, allá por los 70, me dice un día, no te preocupes que la siembra directa, el fundamento es ganarnos 150 milímetros por lo menos en tu zona, o 170 milímetros ahorrar, que no se nos escapen del suelo, pero en el caso tuyo te va a salir más caro porque lo podés agregar después, pero si tenés que mover, porque era más grave el tema de la compactación, lo que estábamos evaluando, de la compactación y las huellas, que el tema de la cobertura y cuidar la cobertura. Lógicamente, es todo un tema, el tema de la cobertura en esto, porque es un sistema extractivo, por eso lo que tratamos de decir, dije en algún momento, de que el trigo, no usarlo para picar, sino para cosecha, para que nos quede por lo menos rastrojo en esas 60 hectáreas cuando toca trigo. Algunos comentarios aquí después de presentada esta ligera información. Para regar en el tambo, aparte de agua en cantidad y calidad y de suelos aptos, tenemos que tener todos los aspectos agronómicos controlados en el riego y en el resto del establecimiento. Pero lo que es fundamental, el sistema de producción en orden. Tenemos que tener en claro cuál es nuestro sistema de producción y no podemos, en algo tan complejo y con un mecanismo tan complejo de tantos engranajes como es la producción de leche, no podemos tener desatendida la reproducción, la alimentación, la crianza, la recría y todo lo que hace a este sistema tan completo. Bueno, yo ya estoy terminando y les quería mostrar una última, para sacarnos lo que recién les mostré, esa foto de una rotación agrícola para producción de leche. Busqué, porque en Trenton conozco algunos tambos en Estados Unidos, en Georgia y Florida, hay tambos que son pastoriles y con riego. Fíjense, 2 círculos de riego, con el tambo aquí en la instalación. La calle, el callejón para las vacas y los lotes, las parcelas. Y el equipo de riego acá, el cual lo aprovechan, ahí por ahí está puesto, el equipo donde lo aprovechan también para usarlo como media sombra, para regar y usar por las temperaturas, usarlo como media sombra. Algo interesante, el que quiera entrar para verlo en Google lo va a ver, se va a encontrar cerca de Trenton, en Florida, está esta toma. Y finalizando entonces, como cierre, lo que yo quería era remarcar la importancia que tiene el riego en los sistemas lecheros, reiterar, para lograr cantidad y calidad de alimentos, fundamentalmente el tema de la estabilidad en la producción de alimentos que asegura los presupuestos que nosotros podamos tener para alimentar nuestro rodeo. Hay que ver bien los cultivos a regar, es una decisión agronómica y es una decisión en función del sistema de producción que nosotros estemos llevando adelante. El tipo de equipo, hay distintos tipos de equipo y va de acuerdo al tipo de establecimiento que nosotros tengamos, al campo, al formato del campo, al sistema de producción, si es pastoril, si es
si es un sistema confinado, hay para todo, y la posibilidad de inversión. Y un tema que es un poco un tema que es tabú y que es un cuco, por lo menos en la zona, que se cree que el riego es para establecimientos grandes o que para... el impacto nosotros lo hemos medido, lo hemos visto y hay en la zona en productores chicos, en productores de tamaño, de poca superficie, en un sistema tan intensivo como puede desarrollarse el sistema lechero, el impacto que tiene el riego es importantísimo, es muy, muy grande. O sea que es independiente del tipo de productor que lo vaya a usar. Y el otro tema clave que hay que recordar y hacer, que le quería recordar y hacer, es algo importante. Yo les hablaba ahí recién de 20.000 kilos de materia seca por hectárea. Si un kilo de materia seca es 1 litro de leche, multipliquen el valor del litro de leche por esos 20.000 kilos, ¿eh? Y después compárenlo con lo que puede ser una rotación agrícola y sacando, ¿no? Haciendo los cálculos por ingreso neto, no por ingreso bruto. Y creo que es impactante. Es muy importante lo que se puede lograr con el riego en leche.